Comencemos por una pregunta. Supongamos que estás caminando a orillas de un río un día de invierno y hace muchísimo frío. De repente, oyes los gritos de un niño a punto de ahogarse. Si tú no te lanzas al agua, el pequeño, que solo tiene 2 o 3 años, morirá. ¿Qué harías? ¿Te zambullirías a pesar del agua helada? ¿Sí? ¿Estás seguro? Por supuesto, porque quieren salvar esa vida. No puedes dejar que un niño muera cuando tienes la posibilidad de salvarlo, y es tan simple como zambullirse en el agua helada. Pues sucede algo similar con el ayuno. Nos da la posibilidad de salvar almas, de impedir la muerte de jóvenes y de niños, de evitar que familias enteras se desintegren. Sin embargo, hace mucho tiempo hemos dejado de lado la experiencia maravillosa del ayuno. ¿Te has percatado de la relación existente entre el abandono del ayuno y la infestación por parte de Satanás y de sus demonios que han podido penetrar más fácilmente a nuestros hogares al no encontrar las puertas cerradas? En Medjugorje, la Santísima Virgen los lanza una llamada de advertencia, una llamada doliente. Ustedes han abandonado el ayuno. Por consiguiente, debemos volver a incorporar en nuestras vidas esta arma tan eficaz. Escuchemos con el corazón la voz de nuestra Madre que nos implora volver al ayuno, volver a reconfortar nuestro corazón desde la carencia, desde el sacrificio, para asemejarnos así a su Hijo Jesucristo. Nuestra Señora nos da 5 puntos fundamentales para poner en práctica, para llegar a ser santos, para tener en nosotros la plenitud del amor, pero también para poder vencer a Satanás. La participación activa de la Sagrada Eucaristía, la lectura de la Palabra de Dios, el ayuno, el sacramento de la reconciliación y el Santo Rosario. Estos son decisivos en nuestra marcha hacia Dios. No obstante, con frecuencia la gente pasa por alto el tema del ayuno. En cualquier parte del mundo nos podemos encontrar con gente muy amante de la espiritualidad, gente que asiste a la Sagrada Eucaristía, gente que lee asiduamente la Palabra de Dios, gente que pone su corazón en la humildad y se confiesan regularmente, gente que medita el Santo Rosario con mucho amor. Pero cuando les hablamos del ayuno, bajan la cabeza y no responden porque lo han abandonado. No hemos comprendido lo que significa el valor del ayuno. La Virgen María nos habla de él de manera muy hermosa y nos devela su sentido y su belleza como instrumento poderoso a nuestro alcance. El poder de Dios a través nuestro, que realiza las cosas extraordinarias que nosotros necesitamos. La Virgen nos pide que ayunemos 2 días por semana a pan y agua, los miércoles y los viernes. ¿Por qué esos 2 días? María, al igual que San José, Jesús y todos los judíos piadosos de su tiempo, practicaban el ayuno 2 días por semana. En un documento muy antiguo de la Iglesia que data del año 90, los primeros cristianos relatan la vida del primer siglo. Allí podemos leer en un fragmento: los hipócritas, los fariseos, ayunan los martes y los jueves, mientras que nosotros ayunamos los miércoles y los viernes. ¿No es conmovedor pensar que la Santísima Virgen nos vuelve a introducir en esa tradición de la Iglesia de los primeros tiempos que ella misma practicó? El ayuno forma parte de la tradición judía, de la religión cristiana, así como de otras religiones. Es también aconsejado por la medicina y por ciertas terapias. Todo médico sabe que el ayuno es bueno para la salud, pero nosotros hoy queremos encontrar ese regalo maravilloso a través del ayuno para poder entender que es mucho más satisfactorio y más beneficioso para nuestra alma. Queremos explicarte por qué 2 días, por qué nosotros ayunamos los miércoles y los viernes. Es emocionante ver cómo todo lo que hace la Virgen María tiene un solo fin: manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Ella viene por Jesús para hacer amar a Jesús, para acercarnos al corazón de Jesús. La Iglesia nos ha enseñado que acatemos la petición de nuestro Señor Jesucristo y todos los jueves de todas las semanas del año recordemos muy especialmente el don de la Eucaristía y del ministerio sacerdotal. Vivimos esta conmemoración con mucho amor. Recordamos con alegría, con fe y en acción de gracias
que Jesús nos ha dado su cuerpo y su sangre como bebida y alimento. María está tan perdidamente enamorada de la Eucaristía, del pan de vida, que nos da todo el miércoles para que nos preparemos para esa conmemoración. Nuestra Madre quiere que los miércoles nos liberemos de las distracciones de los otros alimentos, de tener que hacer mandados y de todas las preocupaciones culinarias, para que nos focalicemos en el sabor del pan, en el gusto de ese elemento que va a transformarse en el cuerpo mismo de Jesús, puesto que Jesús ha elegido el pan para transformarlo en su cuerpo. El miércoles no pensaremos, ¡ay, mañana vamos a poder comer!, sino que ayunaremos con alegría y de corazón para adentrarnos en esta realidad del pan. Nos dispondremos a la manera de los hebreos en el desierto en el tiempo del Éxodo. Dios les dio el pan que bajaba del cielo, el maná, preparándolos así a ser el primer pueblo en vivir el misterio de la Eucaristía. La Virgen María emplea con nosotros hoy la misma pedagogía. El jueves viviremos esta conmemoración festiva de la institución del pan de vida, pero María no quiere que recaigamos bruscamente en la carne, en las papas fritas y en las delicias que el mundo nos ofrece. Desea que el viernes conservemos el gusto del pan para permanecer el mayor tiempo posible en contacto con este misterio. Le sucede algo semejante a los judíos con relación al Sabbat. Para ellos es la fiesta más santa y al atardecer del sábado, cuando el Sabbat llega a su fin, los vemos continuar con salmos e himnos, como si no quisieran que el sábado se acabara, como si lo quisieran retener. El Sabbat es para ellos como si fuera su novia. De la misma forma, ayunamos el viernes para conservar el mayor tiempo posible el gusto del pan que nos habla del pan de vida. Siempre podremos imaginarnos a la Santísima Virgen luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, cuando ella se quedó en la tierra en medio de los apóstoles. Imaginémonos a María entrando en alguna cocina de aquella época. ¿Podría mirar María el pan como lo miraba antes de la última cena? Estoy seguro que ante un trozo de pan algo debía vibrar en su corazón de madre y seguramente pensaba, mi hijo se hizo pan. Este es el elemento que se convirtió en mi hijo. Sin querer ponernos en el lugar de María, podemos afirmar que no podía, por cierto, mirar el pan de la misma manera que miraba las zanahorias o las papas. Vemos en el Evangelio cómo Jesús nos habla del sembrador, del grano de trigo que debe morir y por esa muerte resurgir y producir fruto en abundancia, 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1. Para que el grano de trigo se vuelva pan, tenemos que molerlo hasta convertirlo en harina, trabajar luego la masa y hornearla. En la figura del pan está condensada toda la historia de la muerte y de la resurrección de Cristo y de los frutos de la redención. Por amor a nosotros, Jesús se dejó triturar en su cuerpo, en su corazón, en toda su persona. Quiso hacerse pan para ser nuestro alimento, para transformarnos en él. Cuando Jesús habló del pan de vida, dijo, quien come de este pan tiene la vida eterna. ¿A qué pan se refería? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 58, dice, el pan que el Hijo del Hombre les da no es como el pan que comieron vuestros padres. Ellos murieron. Por eso, los miércoles y los viernes, amanezcamos en la contemplación de la historia de nuestra salvación con gran amor y veneración hacia el pan. María quiere sumergirnos en ello, no solamente en espíritu, sino también en forma material. Ella es una mujer judía muy concreta, muy comprometida, y hoy nos propone el pan para que nosotros nos veamos necesitados de estar con Jesús. Por el ayuno nos concentra en la presencia y el amor de Jesús y nos permite maravillarnos con ella, por el hecho de que Jesús, en su gran humildad, se haya convertido en pan. Este es el verdadero sentido del ayuno. La Iglesia nos ha enseñado que el ayuno es muy poderoso contra Satanás. Es muy importante practicarlo, sobre todo en estos tiempos, porque estamos a la merced de las fuerzas del mal. Conocemos bien los estragos que hacen las familias, entre los jóvenes, entre los niños. Sabemos, porque la palabra de Dios nos lo ha dicho, que es un ladrón, que es un salteador y que ha venido a nuestras vidas a robar, a matar y a destruir. Desgraciadamente, la cultura de la muerte está muy arraigada en nuestras vidas. Muchos
hermanos nuestros, llegan deshechos a los templos a buscar a los sacerdotes, tristes porque sus hijos se drogan, se prostituyen o eligen caminos de muerte. Esos padres van a buscar al Señor para que Él les dé una respuesta, para que sus hijos puedan abandonar el mal camino. Y muchas veces, cuando tenemos la posibilidad de hablar con ellos, le preguntamos, ¿tú has ayunado por tu hijo? Y ellos responden, yo rezo mucho, hago novenas, hago la novena a la preciosísima sangre de Cristo, rezo rosarios y mi hijo nada que cambia, sigue siendo el mismo. Y volvemos a preguntarle, ¿pero también has ayunado por tu hijo? Y un silencio es la mayor respuesta. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en sus apariciones ha hablado de las guerras que causan grandes estragos en las familias y que devastan el corazón de sus hijos, lo que posiblemente esté ocurriendo hoy en nuestra vida o en la vida de alguien cercano a nosotros, alguien a quien conocemos. Hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que quieren imitar los planes del mundo, hijos que no tienen ahora temor en el corazón hacia Dios y mucho menos amor y respeto hacia Él. Ella, por su amor misericordioso de mamá, nos ha dicho, queridos hijos, solo por medio del ayuno y de la oración podrán detener las guerras. Pero ella no hablaba en primer lugar de las guerras militares, no, sino de las guerras que se producen en el seno de las familias. Ella nos dice que la guerra comienza en nuestro corazón. Si tengo odio contra mi hermano, si le he cerrado la puerta, si lo he juzgado mal y lo he condenado, si estoy celoso de él, si lo maldigo, si le guardo resentimiento, entonces tengo una guerra en mi corazón que no hace más que exteriorizarse. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Y estas son las guerras que la Virgen quiere erradicar. Y los únicos medios para ello son el ayuno y la oración. El Señor Jesús habló también sobre el tema. Un día, los apóstoles regresaron cabizbajos porque el mal se les había resistido. Sin embargo, ellos ya tenían el poder de Cristo, hacían milagros, curaciones, sanaciones, pero ese día no habían podido vencer el mal. Y el Señor Jesús les explicó la razón. Lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 29. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con ayuno y oración. No olvidemos estos dos medios. Por el ayuno no salvamos a un solo niño como cuando nos zambullimos en el ejemplo del agua helada del río para rescatarlo. No nos arriesgamos a contraer una pulmonía. Ayunando a pan y agua salvamos muchas vidas y no nos vamos a enfermar, sino todo lo contrario. Muchas veces el ayuno nos devuelve la salud. Padres que imploran la curación de sus hijos, hijos que ruegan por la reconciliación de sus padres, sepan que cuentan con este valioso instrumento. Todos los santos ayunaron, pero ellos no oraban sin ayunar, ni ayunaban sin orar. La Biblia nos muestra cómo procedían los amigos del Señor ante una adversidad. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, leemos que David recurrió a Dios en favor de un niño, ayunó rigurosamente y cuando se retiraba de noche se acostaba en el suelo. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 4, leemos, yo volví mi rostro hacia el Señor Dios para obtener una respuesta, con oraciones y súplicas, mediante el ayuno, el cilicio y las cenizas. Oré al Señor mi Dios. De esta manera, los amigos de Dios han reconocido en el ayuno un arma fundamental contra el poder del mal en sus vidas. ¿Podremos nosotros, a partir de hoy, incorporar en nuestra vida el ayuno como el arma para vencer los ataques del mal? ¿Por qué Satanás se debilita tanto cuando ayunamos? En cuanto hacemos una ofrenda a Dios que tiene que ver con nuestro cuerpo, podemos decir que nos estamos dando verdaderamente al Señor. Es fácil dar dinero, tiempo, decir una buena palabra o dedicarnos a tal o cual servicio, pero el ayuno compromete no solo nuestro cuerpo, sino también algo vital. El alimento es una cuestión de supervivencia, forma parte de nuestras costumbres más profundas. Como bien lo dijo el padre Slavko, el ayuno pone de manifiesto nuestras dependencias.
Cuando ayunamos a pan y agua, hay carteles luminosos que se encienden en nuestros sentidos. Tinto, cigarrillo, cerveza, carne, chocolate, dulces. Pero la Virgen no viene para señalar nuestras dependencias, sino para liberarnos de nuestras ataduras. Entonces caemos en la cuenta de hasta qué punto estábamos sujetos a nuestros horarios, a nuestras costumbres. Cuando comenzamos a ayunar a pan y agua, podemos descubrir la alegría de la libertad. Podemos comer o no comer y nos dará lo mismo. Los apóstoles no se sentían molestos cuando no tenían tiempo para comer. Poco les importaba tener que pasar por alto una comida, pues la obra de Dios era tan intensa que estaban plenamente dedicados a ella. Cuando damos de nuestro cuerpo es señal de que nos hemos verdaderamente entregado a Dios. De alguna manera, el ayuno crea un vacío en nosotros, un espacio en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Cuando no estamos ocupados en comer, hay un lugar que se libera, y ese lugar es el lugar que Dios viene a ocupar como nunca lo había hecho aún. Un territorio nuevo en nuestra vida, del cual Dios puede tomar posesión. Y por eso, cuando ayunamos, crece en nosotros una sensibilidad y una delicadeza espiritual especial. Estamos muchos más inspirados que quienes no lo hacen. Veamos cómo procedían los primeros cristianos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos de 2 al 4, leemos: Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Resérvenme a Saulo y a Bernabé. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia. Vemos aquí cómo los primeros apóstoles, las primeras comunidades cristianas, oraban y ayunaban antes de tomar una decisión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos poniendo en el ayuno y en la oración las decisiones de nuestra vida? ¿Confiamos plenamente que a través de ese pequeño sacrificio podemos escuchar las respuestas de Dios? Quiera Dios que a partir de hoy entendamos que cada decisión que tomemos necesariamente debemos consultarla con Él, que cada cosa, por insignificante que parezca, esté siempre llena de la fuerza de la oración y de la suavidad que genera en nosotros el ayuno. Un día, una mamita nos contaba que ella ayunaba constantemente y que un día había dejado de hacerlo por un año. Al siguiente año retomó el ayuno, pero ella nos compartía que durante el tiempo en que había dejado de ayunar, sintió que de alguna manera había perdido la intuición especial que tenían con sus hijos, que para ese entonces eran muy pequeños. Había perdido la capacidad de hablarles bonito, de explicarles la vida y de introducirlos en las realidades del mundo al querer de Dios. Pero desde que reanudó sus ayunos, comprobó que estaba nuevamente inspirada. Las ideas le venían espontáneamente. Sentía que el Espíritu Santo la iluminaba y que sus hijos la escuchaban con mucha atención. Ella encontraba la palabra justa para ayudarlos. Hermoso ejemplo de este nuevo espacio que el Espíritu Santo toma en nosotros a través del ayuno, de esa habitación suplementaria de la Trinidad que permitimos que Dios ocupe en nosotros. ¿Quieres que tus hijos te escuchen? El ayuno es una preparación para las obras de Dios y para el cumplimiento de su voluntad en nosotros mismos y en el mundo. Tuve el privilegio de leer el testimonio de un santo sacerdote franciscano que vivió cerca de Medjugorje. Él no solo tenía el don de la sanación, sino también el de poder leer las almas. Cuando murió, miles de personas asistieron a su funeral. En vida, curó a muchos niños y gente de toda la región venía a visitarlo para recibir su bendición. Era algo tosco y no perdía mucho tiempo intentando encontrar la raíz del problema. Si alguien tenía una dificultad, él lo bendecía y esto era todo. Este santo sacerdote dormía en el piso y ayunaba con gran frecuencia. Con su sacrificio y su amor, obtenía numerosas gracias del Señor. Se había vuelto poco a poco muy popular en aquella región,
a pesar de su aspecto un poco rústico. Un día, el Señor le habló a este humilde sacerdote y le dijo: Zdenko, ¿aceptarías ayunar a pan y agua durante 7 años? Él le respondió que sí, lo que en la práctica no variaba mucho de sus costumbres, pues ayunaba muy seguido a pan y agua. Y así, el sacerdote ayunó durante 7 años. El último día del 7º año, el Señor volvió a hablarle: Zdenko, ¿aceptarías agregar un 8º año a tu ayuno? Y de nuevo el santo sacerdote le contestó que sí. El último día del 8º año de ayuno fue el 24 de junio de 1981, fecha de la primera aparición en Medjugorje. Sobran las explicaciones, pero podemos entender que Dios prepara las grandes obras en lo secreto. No sabemos cómo, pero seguramente lo sabremos en el cielo. Otro hecho relacionado con este santo sacerdote franciscano, el padre Zdenko, cuenta que un día le llevaron a una mujer que todos los días bebía generosamente. Todo era inútil contra su alcoholismo. El padre Zdenko la recibió y le dijo: no debes beber más. ¿Prometes no beber más? La mujer lo prometió. El padre la bendijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella se fue. Al siguiente día no bebió, tampoco al otro día, pero al tercer día hacía mucho calor y la tentación de beber se hacía más y más fuerte. Entonces ella tomó un gran vaso, lo llena de vino, lo acerca a sus labios y de repente ve un dedo encima del vaso y oye la voz del padre Zdenko: te dije que no bebieras más. Y del susto dejó caer el vaso y el vino se derramó por el suelo. Esta mujer se curó de su adicción por el resto de sus días. Esta no es más que una anécdota entre tantas otras. El padre Zdenko simplemente ayunaba y oraba. ¿Cuántas vidas habrá salvado así? Como él, ¿podemos hacer tanto bien por medio del ayuno y de la oración? Nuestra madre nos previene: queridos hijos, en estos tiempos la paz está particularmente amenazada. Les pido que renueven el ayuno y la oración en sus familias. Qué bonito mensaje, qué bonito regalo del cielo para nosotros. Pidámosle a Dios y a María Santísima la gracia que a partir de hoy en nuestras familias esté incluido el ayuno como la fuerza poderosa que nos ayudará a vivir la voluntad del Señor y a sentir su amor en nuestros corazones. El ayuno también viene acompañado de otro fruto, la protección del cielo. ¿Cuál es el padre que no desea que sus hijos o sus nietos se encuentren protegidos? Hoy en día se contratan seguros de vida, seguros contra inundaciones, contra enfermedades, pero el seguro de vida no impide que alguien se muera. El seguro contra accidente solo es efectivo una vez que el accidente se ha producido. Y así es todo. Siempre hay alguna pequeña cláusula de letra muy chiquita que no habíamos visto, que hace que no seamos reembolsados. El seguro del ayuno, por el contrario, funciona antes de la desgracia, nos inmuniza y nos protege contra ella. Nuestra querida madre nos dice: queridos hijos, puedo hacerlo todo, impedir que Satanás los atraiga hacia el mal y alejarlo de este lugar. Queridos hijos, Él está al acecho de cada uno de ustedes. Estén prevenidos. Él quiere sembrar la perturbación, especialmente en las cosas cotidianas, en las cosas de todos los días. A veces escuchamos que la gente dice: a Satanás no hay que verlo por todos lados. Por otra parte, ni siquiera estamos seguros de que él exista. Pero la Virgen María nos recuerda en Medjugorje que Satanás existe. Hoy es más fuerte que nunca. Hoy trabaja sin cesar y su objetivo consiste en destruirnos. Sigue siendo el mismo: robar, matar y destruir. Destruir todo lo que hay de santo en nosotros, destruir la naturaleza y el planeta donde vivimos. La Virgen María nos dice también: queridos hijos, vean cómo una humilde oración hace que nosotros podamos desarmarlo. Y cuando ella dice nosotros, se refiere a la Santísima Virgen María y a cada uno de nosotros que queremos hacer del ayuno
la mejor protección para nuestras familias. Si como madre de familia tengo 10 hijos en casa y sé que hay un sádico afuera que me rodea y trata de torturar, de violar y de matar a mis hijos, no los pongo sobre aviso y por el contrario les digo, vayan a pasear tranquilamente por los bosques, vayan a distraerse. Eso no les hace mal, salgan un ratico. Me convierto en cómplice del asesino de mis hijos. No tenemos derecho a ocultar a los niños que el combate espiritual existe, que no solo actúa Dios, sino que también hay un enemigo, que el infierno existe. No es por pura broma que Jesús vino al mundo para morir en una cruz. Los hizo para liberarnos del mal y del infierno. Tampoco es casual que envíe a su madre desde hace tantos años a Medjugorje y a otros sitios en el mundo para prevenirnos a través de sus apariciones que es tiempo de que nos convirtamos, porque el mal existe, porque tenemos un enemigo, porque hay un asesino que anda suelto. María nos dice, queridos hijos, Satanás está al acecho de cada uno de ustedes, quiere arrastrarlos por el camino del pecado y de la muerte, y se aflige con razón. Actualmente, la gran cantidad de suicidios en el mundo es mayor que nunca. Incluso las guerras, el cáncer y otros accidentes automovilísticos producen menos muertes que los suicidios. El ayuno y la oración son los medios a nuestro alcance para estar protegidos del mal. Oren tanto como puedan y ayunen, nos dice nuestra Madre del Cielo. Perseveren en la oración y en los sacrificios y yo los protegeré y oiré sus plegarias. Ella bien sabe que necesitamos ser protegidos, por eso también nos dice, queridos hijos, con su ayuda puedo hacerlo todo. Cuando rezamos a María, ¿pensamos verdaderamente que puede hacerlo todo? Por supuesto, con el poder de Dios que habita en ella. Frecuentemente nos comportamos como si nuestro Dios no fuera omnipotente, como si no pudiera ayudarnos. Puedo hacerlo todo con su ayuda, nos dice María. ¿Pasaremos de largo ante este prodigioso ofrecimiento? ¿O por el contrario, nos haremos dignos merecedores de este hermoso regalo celestial? En uno de sus mensajes, nuestra Madre María nos invita a entregar a Dios todo el mal que está acumulado en nosotros, a fin de que Él pueda purificarnos de todos nuestros pecados pasados. Solo así, queridos hijos, dice nuestra Madre, podrán reconocer todo el mal que hay en ustedes y darlo al Señor para que purifique completamente sus corazones. Por eso, oren sin cesar y preparen sus corazones por medio del sacrificio y del ayuno. Nosotros, humanos, frágiles como somos, hemos cometido pecados desde que tuvimos uso de razón y los hemos acumulado. A pesar de haberlos confesado, seguimos sin embargo acarreando sus consecuencias. Y la Virgen nos dice que por medio de su oración nos ayudará a liberarnos de ellas. Debemos entregar ese mal a Dios. La Virgen María nos pide que preparemos nuestros corazones con el ayuno, a fin de que ella pueda acudir en nuestra ayuda. Se nos muestra allí como una madre. Cuando un niño se cae y se lastima, su mamá lo cuida, amorosamente, claro está, para borrar las consecuencias de su caída. Solo la sangre de Cristo nos lava del pecado, pero es la madre quien repara las secuelas del pecado. Por el ayuno, invitamos a María a curar nuestras heridas y ella, como una madre amorosa, no tarda en hacerlo.